Hay personas que se están enfermando sin razón aparente, médicos que no encuentran la causa, cuerpos que no responden a los tratamientos y lo más inquietante, corazones que se apagan sin explicación. No es casualidad. Hay enfermedades que no nacen en el cuerpo, sino en el alma. Y si no se rompen con el poder de Dios, avanzan silenciosas hasta consumirlo todo. Esta oración no es común. No es una oración para sentirse mejor. Es una declaración de guerra espiritual porque hay un mal que quiere tocar tu salud, pero hoy vas a aprender cómo detenerlo, cómo levantar una barrera invisible y cómo invocar al único que puede sanar lo que nadie ve. Dios, escúchame bien. No importa cuántas veces hayas orado antes, si estás viendo este mensaje es porque Dios te está llamando. Y no es por casualidad. Él sabe lo que está intentando alcanzarte. Él sabe lo que te está rodeando. Puede ser cansancio constante, ansiedad sin razón, dolores que aparecen y desaparecen, diagnósticos médicos confusos o simplemente una sensación de que algo no está bien. Todo eso puede ser una señal, pero también puede ser un ataque. Por eso hoy no vamos a hablar de fórmulas mágicas, vamos a hablar de fe real. Vamos a hablar del tipo de oración que cambia atmósferas, que rompe cadenas, que limpia lo que otros no pueden ver y que sana donde otros no pueden. Cuando Billy Graham hablaba de sanidad, no se refería solo al cuerpo. Él entendía que la verdadera enfermedad empieza cuando el alma se aleja de Dios. Por eso esta oración no solo busca aliviar tus síntomas, busca reconectarte con la fuente de vida, porque donde está Dios no puede habitar la enfermedad. Donde Él entra, el mal se va. Así que mientras escuchas estas palabras, te invito a abrir tu corazón, a no poner barreras mentales, a permitirle a Dios actuar como nunca antes, porque esta vez, si crees, puede ser diferente. Cerrá los ojos si podés. Desconéctate del ruido. No importa si estás en tu casa, en un hospital, en tu cuarto o en un momento de desesperación. Dios escucha a los que claman con fe. Repetí esto en tu interior: Señor, hoy me acerco a vos no por rutina, sino porque te necesito. Reconozco que he intentado con mis fuerzas, pero ya no puedo más. Entrego mi cuerpo, mi alma y mi espíritu en tus manos. Te pido en el nombre de Jesús que rompas toda maldición que haya sido lanzada contra mi salud, que limpies mi ser de todo lo que no viene de vos, que pongas tu mano poderosa sobre cada órgano, cada célula, cada pensamiento, y que hagas lo que solo vos podés hacer, sanarme por completo. No tenés idea del poder que se libera cuando orás con fe. Muchos no creen hasta que lo ven, pero Dios no necesita pruebas humanas para actuar. Él solo necesita tu fe. Así lo decía Billy Graham. La oración es más poderosa que la bomba más poderosa que el hombre haya creado. Porque cuando un hombre ora con fe, el cielo se mueve. Si estás escuchando esto, es porque Dios todavía tiene planes para vos. Porque si tu salud se tambalea, no es el final, es el momento de rendirte a Él y ver su gloria actuar. No te vayas sin compartir esto con alguien que también lo necesite. Quizás hay una persona que no sabe cómo orar, que está sola, que está enfrentando una batalla médica y vos podés ser el instrumento que Dios use para liberarla. Esta oración no tiene fecha de caducidad. Funciona hoy, mañana y cada vez que la repitas con un corazón sincero. Porque no se trata de repetir palabras, se trata de activar tu fe. Y cuando eso sucede, lo imposible se vuelve historia. Dios sana, Dios protege, Dios actúa hoy, ahora y lo está haciendo con vos. ¿Alguna vez te pasó que te sentís enfermo, débil, drenado, pero los médicos te dicen que todo está bien, que no hay una razón física para lo que estás viviendo, pero vos sabés que algo dentro tuyo no está como debería?
A veces lo que te está enfermando no es lo que comes ni lo que respiras. A veces lo que te enferma es lo que no ves. Palabras malditas lanzadas sobre vos, envidia oculta, puertas espirituales abiertas por error o incluso decisiones que heredaste sin saberlo. Todo eso puede tener consecuencias físicas. Y si no se rompen a tiempo, avanzan silenciosas, letales. Por eso Dios quiere hablarte hoy. Si estás escuchando esto es porque no todo está perdido, es porque todavía hay una salida, pero no está en lo humano, está en lo divino, está en Él. Y quiero que hagamos algo juntos. Deja en los comentarios la palabra sáname, Dios. No lo hagas por mí. Hacelo como un acto de fe, como una declaración pública en este espacio de personas que creen como vos, que Dios todavía sana, que Dios todavía actúa y que no hay nada que Él no pueda revertir. A veces un simple gesto como ese, escribir una palabra con intención, puede ser el punto de partida para un milagro, porque cuando un corazón se activa, el cielo escucha. Este video no es solo un mensaje, es una batalla que estamos peleando juntos. Cada palabra que vas a escuchar, cada oración que vas a repetir, es como una espada que corta en el mundo espiritual. No estás solo. Estás en medio de miles de personas que están siendo restauradas, despertadas, tocadas por la presencia de Dios. En este mismo momento, hay testimonios que nacen mientras se reproduce este video. Hay cuerpos que comienzan a sentir alivio antes de que termine la oración. ¿Te parece exagerado? Te entiendo, pero cuando se trata del poder de Dios, no hay exageración, solo hay fe. Y si tu fe está débil, no te preocupes, solo presta atención. Escucha hasta el final. Permití que estas palabras entren porque a veces no necesitas entenderlo todo. Solo necesitas quedarte, permanecer, conectar. Deja que Dios haga lo que vos no podés. Billy Graham solía decir que Dios no actúa cuando el corazón está distraído, sino cuando el corazón se rinde. Y si estás dispuesto a rendirte en este momento, aunque sea con un susurro, algo puede comenzar a cambiar dentro tuyo. Hay enfermedades que no desaparecen con medicina, hay dolores que no se explican con ciencia y hay cadenas que solo se rompen cuando la luz de Dios entra donde antes había oscuridad. Este es ese momento. No te vayas. No le pongas pausa, no lo dejes para más tarde, porque si estás acá, si estás leyendo esto, es porque Dios quiso que te detengas justo hoy, justo ahora, para escuchar lo que Él tiene preparado para vos. Muchos llegan a este tipo de mensajes cuando ya han probado de todo, cuando han ido a médicos, a terapias, a consultas y todo sigue igual. Y si ese es tu caso, no estás solo. Hay una razón por la que nada ha funcionado hasta ahora. No es que estés malvado, no es que Dios se haya olvidado, es que esta batalla no se gana con lo que el mundo ofrece. Porque hay enfermedades que son síntomas de heridas más profundas, dolencias del alma, cicatrices que no se ven, cargas que arrastras desde hace años y que te están apagando por dentro. Y si eso resuena en vos, quiero que lo escribas en los comentarios. No hace falta que lo expliques todo, solo pone Dios, necesito ser libre porque eso es lo que Él quiere hacer hoy, liberarte. No solo sanarte por fuera, sino soltarte de todo lo que viene oprimiéndote desde hace tiempo. Muchas veces el cuerpo grita lo que el alma ya no puede soportar y aunque duela, es necesario mirarlo de frente porque ahí, en lo oculto, es donde Dios quiere entrar. Decime si esto te suena familiar. Te levantas cansado, aunque hayas dormido. Tu energía se va rápido. Te cuesta concentrarte, te duele el cuerpo, pero los análisis dicen que estás bien. Tenés miedo, aunque no sabes a qué. Sentís que algo te oprime el pecho, que tu fe no es la misma, que tu ánimo se quebró.
¿Sabes por qué pasa eso? Porque tu espíritu está bajo ataque. Porque el enemigo sabe que si logra tocar tu salud puede debilitar tu fe. Pero hay buenas noticias. Eso no tiene por qué continuar. Dios puede restaurarte, no solo aliviarte por un rato, restaurarte de verdad. Algún ser querido que se está deteriorando poco a poco y no sabes qué hacer. Y eso duele más que cualquier diagnóstico. Porque el alma se parte en 1000 pedazos cuando uno ve sufrir a alguien que daría todo por proteger. Y ahí es cuando más vulnerable nos sentimos. Cuando nos damos cuenta de que el amor que sentimos no siempre alcanza para sanar al otro. Que por más cuidados, por más médicos, por más abrazos, hay momentos en los que solo Dios puede intervenir. Y si tenés a alguien en tu vida que está atravesando una enfermedad, un dolor inexplicable, una tormenta interna, quiero que escribas en los comentarios su nombre, solo su nombre, y digas: Dios, protégelo. Porque eso que haces ahora, esa pequeña oración escrita, puede ser la semilla de un milagro. No es casualidad que estés viendo este video. Quizás no sea para vos, quizás sea para alguien más. Y quizás seas vos el puente que Dios está usando para llegar a esa persona. Y no lo guardes solo para vos. No sabes cuántas vidas se están quebrando en silencio. Cuánta gente que conoces está luchando con cosas que nunca confiesan. Por eso, si sentís en tu corazón ese peso por los tuyos, compartí este video con ellos. No lo pienses 2 veces. Puede parecer algo pequeño, pero compartir esta oración puede ser lo más importante que hagas hoy. Porque lo que estás compartiendo no es un simple video. Estás compartiendo protección, fe, esperanza y sobre todo, estás acercando a alguien al único que puede sanarlo de verdad: Dios. ¿Y sabes qué? Billy Graham lo decía con claridad: cuando oramos por otros, somos parte del milagro que Dios quiere hacer en sus vidas. No hace falta estar al lado, no hace falta tocarles la frente, solo hace falta creer, porque la fe no tiene límites físicos. La fe viaja, penetra, se mete en habitaciones, en hospitales, en corazones cerrados, y una simple oración tuya puede ser escuchada por el cielo y desatar un cambio que parecía imposible. Así que pensá en esa persona ahora mismo, visualiza su rostro, pensá en su dolor, en su lucha, y repetí esto en tu mente: Dios, yo no puedo sanarlo, pero vos sí. Entrá en su vida, tocá su cuerpo, rompé todo mal y cubrilo con tu luz. Esa súplica no se pierde en el viento, llega directo al corazón de Dios, porque cuando uno intercede con amor, el cielo responde con poder. Hay un salmo que ha sido repetido en voz baja por miles de personas en camas de hospital. Un salmo que fue leído por madres cuando sus hijos estaban en peligro, por hombres quebrados que ya no sabían cómo seguir, por personas al borde de rendirse y que al pronunciarlo sintieron que algo en su interior volvía a encenderse. Me refiero al Salmo 91, un texto que no es simplemente poesía bíblica, sino un escudo espiritual, una declaración viva de que Dios no solo observa desde lejos, sino que se mete en medio de las batallas más oscuras para defender a los suyos. Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Podés ver lo que eso significa? El Salmo no promete que el mal no exista, pero sí promete que no va a tocarte si estás bajo el abrigo de Dios. Y eso es lo que hoy necesitamos entender. No se trata de vivir sin problemas, se trata de vivir protegidos. Porque cuando Dios está con vos, hay cosas que simplemente no pueden quedarse. Enfermedades que se disuelven, ataques que se desvían, dolencias que no logran entrar, porque su presencia es como un fuego que lo purifica todo, que lo sana todo, que lo transforma todo. Y te quiero invitar a hacer algo no por costumbre, sino por fe. Si alguna vez leíste ese salmo, si alguna vez lo sentiste real, o si querés que se active en tu vida a partir de hoy, escribí en los comentarios:
vivo bajo el abrigo del Altísimo. Que tu comentario sea un testimonio, una señal, un acto de confianza. Aunque no tengas fuerzas, aunque estés pasando por el peor momento, déjalo escrito. No para que el mundo lo vea, sino para que el cielo lo lea. Porque cuando una persona declara públicamente que confía en Dios, algo se rompe en lo invisible, algo se acomoda, algo comienza a cambiar. Y si nunca antes habías leído el Salmo 91, te animo a que lo busques, a que lo leas en voz alta, a que lo hagas parte de tu rutina diaria, porque no es solo un texto antiguo, es una promesa vigente, es un escudo que te cubre cuando el miedo golpea, cuando la enfermedad ataca, cuando el futuro se vuelve incierto. Léelo como si fuera tuyo, porque lo es, fue escrito para vos, para este momento, para esta batalla que estás enfrentando. Hay poder en repetir sus palabras, pero hay más poder aún en creerlas. Y si sentís que hay alguien que necesita escuchar esto, no lo guardes, compártilo. Que esta oración, este mensaje, este salmo, llegue hasta donde tenga que llegar, porque no sabes quién está necesitando justo estas palabras. Quizás alguien que amás, quizás alguien que ya no tiene más esperanzas, y vos podés ser el canal que Dios use para salvar, para sanar, para despertar. No subestimes eso. Uno de los dolores más difíciles de soportar no es el dolor físico, es el silencio de Dios. Ese momento en el que orás una y otra vez, pero el cielo parece cerrado, en el que clamás por sanidad, pero el dolor sigue ahí, en el que mirás al cielo buscando una señal y todo lo que recibís es más incertidumbre. Y en ese silencio, muchas veces, se cuela una mentira peligrosa, la idea de que Dios ya no te escucha, que se cansó de vos, que tu fe no fue suficiente, que quizás tu dolor es castigo. Pero déjame decirte algo con total claridad. Eso no viene de Dios. Eso viene del enemigo, que quiere aprovechar tu momento de vulnerabilidad para apagar tu fe. Porque él sabe algo que quizás vos aún no entendiste del todo, que cuando más débil estás, más cerca está Dios. Aunque no lo sientas, aunque no lo veas. La Biblia está llena de momentos así. ¿Sabías que incluso Jesús en la cruz gritó con fuerza: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Ese grito no fue solo un momento de dolor físico, fue una expresión profunda de un alma que por un instante sintió el abandono, pero ese instante fue seguido por uno de los mayores milagros de la historia, la resurrección. Porque en los momentos donde todo parece terminado, es donde Dios más cerca está de hacer algo nuevo. Lo mismo le pasó a Job, lo perdió todo, salud, familia, bienes, y durante capítulos enteros, Dios guarda silencio. Pero al final, cuando Job decide seguir confiando, aunque no entiende nada, entonces el cielo se abre y la restauración comienza. ¿Estás en ese punto hoy, en ese espacio entre la oración y la respuesta, en esa zona de dolor, confusión y espera? Si es así, quiero que dejes en los comentarios: aunque no entienda, confío en vos, Dios. Porque esa es la declaración que transforma todo. No estás rindiéndote, estás rindiendo tu lógica, tus tiempos, tus conclusiones. Estás diciéndole a Dios: no necesito comprenderlo todo, solo necesito saber que estás conmigo. Y eso, querido amigo, querida hermana, es más poderoso que cualquier diagnóstico, más fuerte que cualquier dolor. Recordá lo que dice Isaías 40:29. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Que incluso cuando sentís que ya no te queda nada, Dios no solo te entiende, te renueva, te levanta, te transforma desde adentro. Porque el milagro no empieza en el cuerpo, el milagro empieza en el espíritu. Y si tu espíritu hoy decide creer, aunque estés en medio del dolor, estás dando el primer paso hacia una restauración que no se puede detener. Así que si estás cansado, si estás frustrado, si ya no sabes qué más hacer, este es tu lugar, este es tu momento. Este es el punto exacto donde Dios quería encontrarte. Porque Él no necesita que llegues fuerte, solo necesita que llegues y estás acá.
con lágrimas, con preguntas, con angustia, pero con el corazón abierto, y eso basta. Hace poco recibimos un mensaje que no puedo sacarme de la cabeza. Era de una mujer llamada Mónica. Tiene 53 años, vive sola desde hace años, y durante meses estuvo luchando con un dolor constante en el pecho y la espalda. Fue a médicos, se hizo estudios, le dieron medicamentos, pero nada cambiaba. Día tras día el dolor seguía ahí. Empezó a pensar que era algo psicológico, o peor aún, que era algo espiritual. Empezó a perder el apetito, a dormir mal, a despertarse en medio de la noche con una sensación de opresión que no sabía de dónde venía. Hasta que un día, a las 2 de la madrugada, mientras buscaba algo en YouTube para distraerse del dolor, se topó con uno de nuestros videos, uno que hablaba de oraciones para romper el mal invisible, y sin entender por qué, lo puso, cerró los ojos y lloró. No por la música, no por la voz, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sintió que Dios le estaba hablando directamente a ella. Mónica nos contó que repitió la oración entera, aunque al principio no creía que pudiera pasar nada. Pero algo dentro de ella cambió esa noche. Sintió paz. Esa paz que no se puede explicar con palabras. Esa que solo viene de lo alto. Y por primera vez en meses, durmió sin dolor. No fue magia. No fue suerte. Fue la respuesta de un Dios que no se olvida de nadie. Desde ese día, Mónica siguió orando todas las noches. Y aunque su proceso de sanidad fue gradual, hoy vive sin ese peso, sin ese dolor, sin ese miedo que la perseguía. Pero lo más importante no es solo que su cuerpo esté mejor, sino que su fe volvió a respirar. ¿Cuántas personas más hay como Mónica del otro lado de esta pantalla? ¿Cuántos están pasando por lo mismo en silencio, sin decirle a nadie, aguantando el dolor físico y emocional como pueden? Quizás seas vos, quizás alguien de tu familia. Y si este testimonio tocó algo en tu interior, quiero invitarte a hacer algo muy simple pero muy poderoso. Contá en los comentarios tu historia. No hace falta que sea larga. Solo escribí: yo también estoy esperando mi milagro. O esta historia es mi historia. Porque cuando compartimos, no solo nos liberamos, también inspiramos a otros. Y en este espacio, cada comentario es una semilla de fe. ¿Y si tu historia fuera la próxima que leamos acá? ¿Y si esta noche fuera el principio de tu testimonio? No estás tan lejos del cambio. Estás más cerca de lo que pensás. Porque cuando tu corazón se rinde, cuando tu boca ora y cuando tu alma escucha, el cielo empieza a moverse. Uno de los dolores más difíciles de soportar no es el dolor físico, es el silencio de Dios. Ese momento en el que orás una y otra vez, pero el cielo parece cerrado. En el que clamás por sanidad, pero el dolor sigue ahí. En el que mirás al cielo buscando una señal, y todo lo que recibís es más incertidumbre. Y en ese silencio muchas veces se cuela una mentira peligrosa. La idea de que Dios ya no te escucha, que se cansó de vos, que tu fe no fue suficiente, que quizás tu dolor es castigo. Pero déjame decirte algo con total claridad. Eso no viene de Dios. Eso viene del enemigo, que quiere aprovechar tu momento de vulnerabilidad para apagar tu fe. Porque él sabe algo que quizás vos aún no entendiste del todo, que cuando más débil estás, más cerca está Dios. Aunque no lo sientas, aunque no lo veas, la Biblia está llena de momentos así. ¿Sabías que incluso Jesús en la cruz gritó con fuerza: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Ese grito no fue solo un momento de dolor físico, fue una expresión profunda de un alma que por un instante sintió el abandono. Pero ese instante fue seguido por uno de los mayores milagros de la historia, la resurrección. Porque en los momentos donde todo parece terminado es donde Dios más cerca está de hacer algo nuevo. Lo mismo le pasó a Job.
Lo perdió todo: salud, familia, bienes. Y durante capítulos enteros, Dios guarda silencio. Pero al final, cuando Job decide seguir confiando, aunque no entiende nada, entonces el cielo se abre y la restauración comienza. ¿Estás en ese punto hoy? ¿En ese espacio entre la oración y la respuesta? ¿En esa zona de dolor, confusión y espera? Si es así, quiero que dejes en los comentarios: aunque no entienda, confío en vos, Dios. Porque esa es la declaración que transforma todo. No estás rindiéndote, estás rindiendo tu lógica, tus tiempos, tus conclusiones. Estás diciéndole a Dios: no necesito comprenderlo todo, solo necesito saber que estás conmigo. Y eso, querido amigo, querida hermana, es más poderoso que cualquier diagnóstico, más fuerte que cualquier dolor. Recordá lo que dice Isaías 40:29. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Que incluso cuando sentís que ya no te queda nada, Dios no solo te entiende, te renueva, te levanta, te transforma desde adentro. Porque el milagro no empieza en el cuerpo, el milagro empieza en el espíritu. Y si tu espíritu hoy decide creer, aunque estés en medio del dolor, estás dando el primer paso hacia una restauración que no se puede detener. Así que si estás cansado, si estás frustrado, si ya no sabes qué más hacer, este es tu lugar, este es tu momento, este es el punto exacto donde Dios quería encontrarte. Porque Él no necesita que llegues fuerte, solo necesita que llegues y estás acá, con lágrimas, con preguntas, con angustia, pero con el corazón abierto. Y eso basta. Hace poco recibimos un mensaje que no puedo sacarme de la cabeza. Era de una mujer llamada Mónica. Tiene 53 años, vive sola desde hace años y durante meses estuvo luchando con un dolor constante en el pecho y la espalda. Fue a médicos, se hizo estudios, le dieron medicamentos, pero nada cambiaba. Día tras día, el dolor seguía ahí. Empezó a pensar que era algo psicológico, o peor aún, que era algo espiritual. Empezó a perder el apetito, a dormir mal, a despertarse en medio de la noche con una sensación de opresión que no sabía de dónde venía. Hasta que un día, a las 2 de la madrugada, mientras buscaba algo en YouTube para distraerse del dolor, se topó con uno de nuestros videos. Uno que hablaba de oraciones para romper el mal invisible. Y sin entender por qué, lo puso. Cerró los ojos y lloró. No por la música, no por la voz, sino porque por primera vez en mucho tiempo sintió que Dios le estaba hablando directamente a ella. Mónica nos contó que repitió la oración entera, aunque al principio no creía que pudiera pasar nada. Pero algo dentro de ella cambió esa noche. Sintió paz. Esa paz que no se puede explicar con palabras. Esa que solo viene de lo alto. Y por primera vez en meses, durmió sin dolor. No fue magia, no fue suerte. Fue la respuesta de un Dios que no se olvida de nadie. Desde ese día, Mónica siguió orando todas las noches. Y aunque su proceso de sanidad fue gradual, hoy vive sin ese peso, sin ese dolor, sin ese miedo que la perseguía. Pero lo más importante no es solo que su cuerpo esté mejor, sino que su fe volvió a respirar. ¿Cuántas personas más hay como Mónica del otro lado de esta pantalla? ¿Cuántos están pasando por lo mismo, en silencio, sin decirle a nadie, aguantando el dolor físico y emocional como pueden? Quizás seas vos, quizás alguien de tu familia. Y si este testimonio tocó algo en tu interior, quiero invitarte a hacer algo muy simple, pero muy poderoso. Contá en los comentarios tu historia. No hace falta que sea larga. Solo escribí: yo también estoy esperando mi milagro, o esta historia es mi historia. Porque cuando compartimos, no solo nos liberamos, también inspiramos a otros. Y en este espacio, cada comentario es una semilla de fe. ¿Y si tu historia fuera la próxima que leamos acá? ¿Y si esta noche fuera el principio de tu testimonio? No estás tan lejos del cambio, estás más cerca de lo que pensás. Porque cuando tu corazón se rinde,
cuando tu boca ora y cuando tu alma escucha, el cielo empieza a moverse. Si llegaste hasta este punto del mensaje, no fue por casualidad. No fue un video más que apareció en tu celular mientras pasabas el tiempo. No fue un simple contenido para entretenerte o distraerte. Fue Dios. Fue su voz silenciosa, empujándote, guiándote, llamándote a volver a Él. Porque Él sabía lo que estabas cargando. Él sabía que hay una enfermedad, una angustia, un miedo o un dolor que no se va con medicina, que no se borra con palabras lindas, que no desaparece con el paso del tiempo. Él sabía que necesitabas algo más profundo, más real, más poderoso, y por eso estás acá. Este no es el final de tu historia, es el principio, porque lo que transforma no es solo lo que escuchás, es lo que decidís hacer después. Y hoy podés decidir rendirte, no al dolor, no al cansancio, no a la desesperanza, sino a Dios. Podés decidir decirle con todo tu corazón: Señor, ya no puedo más, pero sé que vos sí. Toma el control, entra en mi vida, toca lo que nadie más puede tocar, sana lo que nadie más puede sanar. Y cuando esa decisión nace, cuando el corazón se abre de verdad, las cosas cambian. A veces no de inmediato, a veces no como uno espera, pero cambian, porque Dios nunca deja igual a quien se entrega por completo. ¿Sabes por qué Mónica fue sanada? ¿Por qué tantas personas como ella empezaron a ver cambios reales en su vida? No fue porque eran perfectas, no fue porque sabían orar de forma correcta, fue porque se atrevieron a creer otra vez, porque dijeron: ¿y si este es mi momento? ¿Y si esta es mi oportunidad de empezar de nuevo? Y vos podés hacer lo mismo. Vos podés ser esa próxima persona que dentro de unos días, semanas o meses diga: no sé cómo, pero desde ese día todo empezó a cambiar. Porque así funciona Dios. Él no te exige perfección, solo sinceridad, solo un corazón dispuesto. Y si estás sintiendo que este mensaje fue para vos, si algo te tocó por dentro y sabes que no fue casual, déjalo escrito. No te guardes esa sensación, no apagues ese fuego que se está encendiendo. Escribí en los comentarios: Dios, este mensaje era para mí. Hacelo como una confirmación, como un paso de fe, como una forma de decirle al cielo: estoy listo, estoy lista, no quiero seguir igual, quiero empezar de nuevo. Porque ese comentario, aunque parezca pequeño, puede ser el punto de partida de una transformación que todavía no imaginás. Recordá esto: no importa cuán rota esté tu vida, cuán débil te sientas, cuántas veces hayas fallado o cuántas lágrimas hayas derramado en silencio. Si hoy decidís volver a Dios, todo puede cambiar. Así lo prometió, así lo hizo con muchos, así puede hacerlo con vos. Hoy, acá, ahora. Hay momentos en los que sentís que todo se desmorona a la vez. Tu salud empieza a fallar, tu mente no para de correr, las noches se hacen eternas y los días te pesan como si llevaras una mochila invisible que nadie ve, pero que te está aplastando por dentro. Tenés gente a tu alrededor, pero igual te sentís solo. Tenés responsabilidades que cumplir, pero ya no tenés la energía. Y lo peor es que no sabes qué pasó. No hubo un gran evento, no hubo una gran caída, solo un deterioro lento, silencioso, pero constante, un desgaste del alma. Y entonces te empezás a preguntar: ¿qué me está pasando? ¿Por qué me siento así? ¿Será que algo en mí se rompió para siempre? Y quizás esa sea la parte más dolorosa, sentir que no hay salida, que vas a vivir así por siempre, que te vas a acostumbrar al dolor, a la ansiedad, al cansancio, al miedo, como si fueran parte de tu nueva realidad. Y sin darte cuenta empezás a funcionar en modo supervivencia. Te levantás por inercia, respondés por compromiso, sonreís por cortesía, pero por dentro algo se fue apagando. Y si hoy estás escuchando esto con un nudo en la garganta, con el pecho apretado, con lágrimas que no logras explicar, quiero que sepas algo:
no sos el único. Y no es tarde para vos. Puede que no lo veas todavía, pero hay salidas, hay caminos, hay herramientas que podés empezar a usar. Existen oraciones específicas, pasajes de la palabra que se vuelven medicina viva, estrategias que podés aplicar para cortar ese ciclo de dolor. Pero antes de darte cada una de ellas, quiero que entiendas esto. Dios no está lejos de tu dolor. Él no te soltó, no se desconectó de vos. De hecho, está más cerca de lo que pensás. Y si estás acá escuchando estas palabras, es porque ya empezó a obrar, aunque vos todavía no lo veas. Y quiero que hagas algo simple pero valiente. Deja un comentario y escribí: siento el peso, pero sigo de pie. Porque esa frase es tu escudo, es tu declaración de fe, es tu forma de decirle al enemigo: sí, estoy cansado, pero todavía creo. Es tu manera de mirar al cielo y gritar en silencio: no me rindo. Porque todo comienza por reconocer lo que uno está viviendo. Y cuando lo soltás, cuando dejas de cargarlo solo, cuando lo escribís, empieza el proceso de liberación. Muy pronto, en este mismo mensaje, vamos a hablar de la solución definitiva, de ese paso clave que te va a ayudar a romper con este ciclo, con esta oscuridad, con este desgaste que venís cargando. Pero todavía no, porque primero necesitas entender que tu dolor tiene sentido, que no estás quebrado sin propósito, que esto que estás sintiendo puede ser la antesala de tu transformación. Quédate, aún hay más por revelar, y lo que viene puede ser el principio del cambio que tanto estabas buscando. No todos los que llegan a estos mensajes terminan cambiando su historia, y eso también hay que decirlo, porque así como hemos visto testimonios de restauración y milagros, también hemos recibido mensajes de personas que no pudieron sostener la fe, que dejaron pasar el momento, que postergaron el encuentro con Dios una vez más y lo pagaron caro. Uno de esos casos fue el de un hombre llamado Esteban. Tenía 39 años y nos escribió una vez después de haber escuchado una oración como esta. Nos contó que mientras escuchaba el video, sintió algo en el pecho. No dolor, sino convicción. Una mezcla de miedo, revelación y verdad. Dijo que sintió que Dios le estaba hablando directamente, que algo tenía que cambiar, que era ahora o nunca. Pero en vez de actuar, en vez de dejarse guiar, apagó el video. Se dijo a sí mismo: después lo veo bien, y no volvió. Unos meses después nos volvió a escribir, pero esta vez su mensaje era diferente. No era desde la fe, era desde la desesperación. Su salud había empeorado, su matrimonio estaba quebrado, no podía dormir, se sentía vacío. Nos dijo que en el fondo sabía que Dios le había hablado aquella noche, pero que lo ignoró, que pensó que tenía tiempo, que creyó que era solo otro video más, pero no lo era, porque hay momentos en la vida que no se repiten, hay llamados que si no respondés se enfrían, no porque Dios se aleje, sino porque vos empezás a endurecerte. Y no te cuento esto para meterte miedo, te lo cuento para que no te pase lo mismo, porque Esteban no era mala persona, no era un ateo, ni un pecador empedernido, era un hombre como cualquiera, lleno de responsabilidades, de dudas, de heridas, pero se distrajo, se postergó. Y eso es lo que el enemigo quiere, que siempre dejes tu encuentro con Dios para mañana, que lo pospongas, que lo escuches, pero no lo apliques, porque así, de a poco, vas cayendo en el mismo ciclo. Una fe tibia, un alma cansada, una vida vacía. ¿Y vos? ¿Dónde estás parado hoy? ¿Sos como Esteban en ese primer momento, sintiendo que este mensaje es para vos, pero dudando si hacer algo con eso o no? Si es así, te invito a que no repitas su error. Hace algo distinto. Deja un comentario que diga: no quiero alejarme más. Porque escribir eso es más que un texto. Es una decisión, es un quiebre, es un gesto que puede marcar la diferencia entre seguir igual o comenzar a ver a Dios actuar. No dejes para después lo que hoy puede ser el comienzo de tu milagro. No lo apagues, no lo minimices, porque tu historia aún puede tomar un rumbo distinto.
pero solo si estás dispuesto a no seguir caminando lejos de aquel que te está llamando. La historia de Esteban duele, no solo por lo que vivió, sino porque es la historia de muchos. Porque si somos sinceros, ¿cuántas veces nosotros también hemos sentido ese empujón de Dios? Ese susurro en el alma que nos dice, es ahora, volvé a mí, cambia el rumbo, detenete antes de que sea tarde. Y sin embargo lo ignoramos, lo postergamos, lo metemos en un cajón mental con la etiqueta de mañana. Pero ese mañana nunca llega, y cuando llega, muchas veces ya no somos los mismos. Esteban no se desvió de golpe, su caída no fue instantánea, fue una acumulación de pequeñas decisiones equivocadas. Un no tengo tiempo para orar hoy, un no pasa nada si me alejo un poco, un lo veo después. Y así, paso a paso, fue perdiendo la sensibilidad espiritual. Y eso es lo más peligroso, porque hay un punto donde ya no sentís nada, donde el silencio se vuelve normal, donde el dolor se instala y lo empezás a aceptar como parte de tu vida, donde el cuerpo se enferma pero vos ya no sabés si es físico o del alma, donde el corazón se enfría y ni siquiera lo notás. ¿Te suena familiar? Quizás no estés tan lejos de eso. Quizás hoy estás en ese mismo punto donde Esteban estuvo, sintiendo el llamado, con el corazón latiendo más rápido, sabiendo que hay algo que Dios quiere hacer en vos, pero todavía dudando. Y ahí es donde se define todo, porque no importa cuántas veces escuches palabras lindas, oraciones poderosas, testimonios impactantes, si no actúas, si no decidís, si no haces algo hoy, podés terminar igual que él, con dolor en el cuerpo, con vacío en el alma, con una fe estancada, y lo peor, sabiendo en el fondo que Dios te habló y vos no respondiste, pero vos todavía tenés algo que Esteban no tuvo en ese momento, conciencia. Vos todavía estás acá, con los ojos abiertos, con el alma tocada, con la posibilidad de elegir distinto, de detener el ciclo, de decir hasta acá llegué. No tenés que esperar a que todo se derrumbe para volver. No necesitas tocar fondo para mirar hacia arriba. Podés hacerlo hoy, ahora, en este mismo instante. Solo depende de vos. Y por eso quiero invitarte a hacer algo muy sencillo, pero muy profundo. Escribí en los comentarios, yo no quiero repetir su historia. Porque cuando lo haces, estás tomando posición. Estás diciendo en voz alta que no querés vivir en ese mismo dolor, en esa misma frialdad, en ese mismo abandono espiritual. Estás marcando una diferencia entre lo que fue y lo que puede ser. Y eso, querido amigo, querida hermana, puede ser el primer paso hacia tu restauración. Recordá esto, no estás escuchando esto por accidente. Este mensaje llegó a vos como un acto de amor divino, como una advertencia con ternura, como una última llamada antes del desvío. Pero aún tenés el volante en las manos. Y si decidís girar, si decidís volver, si decidís entregarte, Dios puede reescribir tu historia y puede hacer con vos algo nuevo, algo distinto, algo que ni siquiera imaginabas. A veces sentimos que lo que estamos viviendo es más de lo que podemos soportar. Las cargas se acumulan, las fuerzas se desgastan y el alma entra en una especie de modo silencioso, donde ya ni siquiera sabemos cómo orar, donde lo único que sale de nuestros labios es un susurro. Ayúdame, Dios. ¿Y sabes qué? Él escucha incluso ese susurro, porque la palabra dice en Salmos 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Eso significa que justo cuando sentís que no podés más, justo cuando tu corazón se rompe en pedazos, ahí es donde Dios se acerca más. El problema es que muchas veces, en lugar de correr hacia Él, nos alejamos. Pensamos que porque fallamos, Él ya no nos va a recibir, que porque dudamos, Él se decepcionó. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Isaías 1:18 nos muestra el corazón de Dios cuando dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Te das cuenta? Él no te espera con castigo, te espera con perdón.
con brazos abiertos, con restauración. Vos solo tenés que volver. Y si hoy sentís que tu vida se volvió un laberinto sin salida, si tu alma está agobiada, si tu fe está herida, si tu cuerpo está cansado, esta es la señal que estabas esperando. No para entenderlo todo, no para resolverlo todo, sino para rendirte y confiar, porque lo que viene después de tu rendición es la intervención de Dios. Y cuando Él interviene, nada permanece igual. No tu mente, no tu salud, no tu familia, no tu historia. Mirá lo que dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jehová, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Eso incluye a todos, también a vos. No importa cuánto hayas fallado, no importa si te alejaste, no importa si ya no sabes por dónde empezar, Dios sí sabe y ya empezó a llamarte. Este mensaje, esta reflexión, este momento es prueba de eso. Y por eso te invito a dejarlo por escrito, no como un ritual, sino como una declaración de tu alma. Escribí en los comentarios: Dios, me rindo a tus planes. Que tus palabras hoy sean como una semilla de fe, que el cielo vea tu acto de entrega, porque cuando uno se rinde de verdad, el cielo se abre. Decime la verdad. ¿Cuántas veces te acostaste con una sonrisa forzada y un corazón hecho pedazos? ¿Cuántas veces dijiste todo bien mientras por dentro estabas al borde del colapso? ¿Cuántas veces te sentaste solo, en silencio, con los ojos perdidos, sintiendo que tu vida está girando en círculos, que tu oración no sube, que tu salud se escapa, que tus fuerzas se terminan y nadie lo nota? Eso que no contás, eso que no se ve, es el lugar exacto donde Dios quiere entrar. Porque Él no se mueve solo en los templos, ni en las canciones, ni en las oraciones perfectas. Él se mueve en el quiebre, en la herida, en el ya no puedo más. Y si estás escuchando esto con el corazón apretado, con el alma temblando, con los ojos llorosos o la mente acelerada, no lo ignores. Esa es la señal. Esa incomodidad interna no es coincidencia. Es la voz de Dios. Es el empujón suave de un padre que te ama tanto, que está dispuesto a interrumpir tu rutina, tu día, tu noche, para hablarte otra vez. Porque Dios no se cansa de buscarte, aunque vos sí te hayas cansado de esperar. ¿Y sabes qué? No sos menos espiritual por sentirte así. No sos débil por dudar. No sos malo por haber fallado. Sos humano, sos vulnerable. Y ese es el tipo de persona que Dios más puede usar. Porque cuando ya no queda orgullo, cuando ya no hay fuerzas para fingir, cuando todo se cae, es cuando Él más puede construir. Él no quiere tu versión perfecta, quiere tu versión sincera, rota, pero real. Y por eso hoy te invito a dar un paso más, uno pequeño pero significativo. Deja un comentario que diga: Dios, ya no quiero seguir fingiendo. Porque cuando dejas de aparentar, empieza la transformación. Cuando te mostrás como realmente estás, sin máscaras, sin discursos, ahí aparece Dios. No el Dios lejano, no el de las palabras bonitas, el Dios que entra al barro de tu alma y te levanta con manos de fuego y ternura. No es casualidad que estés acá. No es un accidente que llegaste hasta este punto del mensaje. Este instante puede ser el antes y el después, la línea invisible entre seguir cayendo o empezar a sanar. No te desconectes. No cierres este video sin escribirlo, porque ese acto, esa frase, ese comentario puede ser el comienzo de todo lo que Dios está esperando hacer con vos. Ahora bien, quizás te estés preguntando: ¿y qué hago mientras tanto? ¿Cómo empiezo a salir de este pozo? ¿Hay algo que pueda hacer hoy mismo antes de que todo se derrumbe por completo? La respuesta es sí. Hay algo que podés empezar a hacer ahora. No es complicado, no requiere grandes palabras ni conocimientos. Solo requiere una cosa: constancia. Porque una fe sin constancia se debilita. Pero una fe que insiste, incluso cuando todo va mal,
activa el cielo. Y una de las formas más poderosas de comenzar a revertir el mal espiritual y físico que te rodea es orar cada día el Salmo 91 en voz alta, no una vez por semana, no cuando te acordás, todos los días, aunque te duela, aunque no veas cambios, aunque estés tentado a pensar que no sirve, porque cada vez que lo haces, estás declarando una verdad superior a tus síntomas, a tus pensamientos y a tu realidad actual. Estás diciendo: Dios es mi refugio, Dios es mi escudo, Dios me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. No subestimes el poder de esa rutina, de esa disciplina, porque ahí en lo pequeño, en lo repetido, en lo constante, se empiezan a romper cadenas invisibles. Tu cuerpo puede no sentirlo al principio, pero tu espíritu empieza a reaccionar, tu alma empieza a limpiarse, tus pensamientos se alinean con la verdad de Dios y lo que parecía inamovible empieza a moverse. Es la solución definitiva. Number, pero es el principio. Es la llave que abre la puerta a lo que viene después, a lo que vas a descubrir al final de este mensaje, la verdadera solución, la que corta toda raíz de enfermedad física y espiritual para siempre. Así que no te vayas, no cortes este proceso a la mitad, lo mejor viene después, lo que te va a liberar de ese miedo constante a enfermarte, a perder el control, a vivir con dolor, todavía está por revelarse, pero por ahora, empezá con esto, haced del Salmo 91 tu escudo diario, como un acto de fe, como una decisión de no vivir más a la deriva, y si vas a comenzar hoy mismo, si decidís hacer de esa promesa tu refugio personal, escribí en los comentarios: yo haré del Salmo 91 mi protección diaria. Que tu comentario sea tu primer acto de obediencia, de determinación, de fe viva. No importa si lo hiciste antes y lo dejaste. No importa si te cuesta creer. Lo importante es que hoy vos elegís no seguir igual. Si el Salmo 91 es el escudo de protección, el Salmo 103 es el bálsamo que cura las heridas del alma y del cuerpo. Es un canto profundo de David, escrito desde la gratitud más sincera, pero también desde el asombro de ver cómo Dios no solo perdona, sino que sana, restaura y renueva. Y hoy, más que nunca, ese salmo tiene que volverse personal para vos. Tenés que apropiártelo, hacerlo tuyo, porque está cargado de promesas que hablan exactamente de lo que estás atravesando ahora. Escucha esto: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Salmo 103, versi 2 a 4. ¿Te das cuenta del poder que hay en esas palabras? No dice algunas dolencias, no dice si lo mereces, dice todas tus dolencias, dice rescata del hoyo tu vida. ¿Y cuántas veces sentiste que estabas en un hoyo, en ese lugar oscuro donde ya no sabes cómo salir? Bueno, Dios no te mira desde arriba, Él baja a buscarte, te rescata, te levanta, te corona. Pero para que eso suceda, tenés que recordarlo, porque a veces el dolor nos hace olvidar lo más importante. Por eso David dice: no olvides ninguno de sus beneficios, porque cuando recordás, cuando traes a tu corazón lo que Dios ya hizo, se activa la fe para lo que todavía no ves. Por eso hoy, este Salmo 103 tiene que ser tu ancla, tu declaración, tu medicina espiritual. No dejes que el dolor borre lo que Dios prometió. Y si estas palabras te hablaron, si sentís que este salmo es justo lo que necesitabas escuchar hoy, quiero invitarte a dejar un comentario. Escribí: creo en el poder del Salmo 103. Porque cuando lo escribís, lo afirmás. Y cuando lo afirmás, lo empezás a vivir. No es solo un gesto, es una semilla, una forma de decirle a Dios: no me olvido de lo que prometiste, no me rindo, sigo creyendo. Recordá, tus dolencias no tienen la última palabra. Tu dolor no define tu destino.
Lo que define tu futuro es la voz de Dios. Y Él ya dijo que puede sanarte, rescatarte y renovarte. Así que no lo sueltes. Agárrate fuerte de esa promesa y no la dejes ir. Hay algo dentro tuyo que ya lo sabe, que lo intuye, que no puede explicarlo del todo, pero lo siente. Algo te dice que este mensaje no es uno más, que este no es un video cualquiera, que estas palabras están tocando lugares que nadie más había alcanzado. No con explicaciones complicadas ni con teorías, sino con verdad. Con una verdad que quema, pero que también libera. Porque cuando la verdad de Dios entra en lo profundo, el alma no vuelve a ser la misma. Y si llegaste hasta acá, no es porque sí, es porque Dios te trajo. Porque estás a punto de descubrir algo que puede marcar un antes y un después en tu vida. Algo que va más allá de la religión, de los consejos, de los remedios que el mundo ofrece. Algo que toca directamente la raíz de tu dolor. Y no solo el dolor físico, sino el espiritual. Ese que llevas cargando desde hace tiempo. Ese que ni vos sabés cómo explicar. Porque aunque muchas personas te ven bien, vos sabés que por dentro hay heridas abiertas, heridas que no cicatrizan. Y ya te resignaste a vivir así, a acostumbrarte al dolor, a sonreír mientras te quebrás por dentro. Pero no tenés por qué seguir así. Y muy pronto, dentro de unos minutos, vas a escuchar lo que puede ser la solución definitiva. No para un alivio pasajero, no para una sensación momentánea, para una restauración real, profunda, completa. Una que venga de Dios y que transforme tu cuerpo, tu mente, tu corazón y tu vida entera. Pero antes de eso quiero que hagas algo, no para mí, para vos, para tu alma, para tu fe. Escribí en los comentarios: estoy listo para recibir la verdad que va a sanarme. Porque cuando lo escribís, lo activás. Es como abrir la puerta, como decir: Dios, entra, estoy listo. No quiero más medias respuestas, quiero tu verdad completa. Y ese tipo de decisión, aunque parezca pequeña, mueve cosas en lo invisible. Porque cuando uno se declara listo, el cielo se prepara para actuar. No te desconectes, no te distraigas. Estás a punto de recibir lo que tantos han buscado durante años. La raíz del problema, la respuesta que sí funciona. Lo que te va a permitir vivir sin miedo a enfermarte, sin esa ansiedad constante, sin ese desgaste silencioso que viene consumiéndote. Porque Dios no quiere que sobrevivas, Él quiere que vivas sanado, libre y pleno. Falta muy poco, respira profundo, prepara tu espíritu. Lo que viene es lo que estabas esperando hace mucho. Escúchame bien, porque esto que estás a punto de recibir no es una frase más, no es una solución emocional, no es un consuelo espiritual de ocasión. Es la verdad, la que libera, la que sana, la que transforma vidas enteras. Porque la raíz de todo dolor, de toda enfermedad, de todo desgaste, no siempre está en el cuerpo. Muchas veces comienza en lo más profundo del alma. Y esa raíz que se alimenta del miedo, del pecado no confesado, del enojo retenido, del dolor reprimido, del alejamiento de Dios, es la que debilita tu espíritu. Y un espíritu debilitado deja puertas abiertas. Y por esas puertas entra la enfermedad, la ansiedad, la fatiga, la confusión. Todo eso que hoy estás viviendo no es una casualidad. Es una consecuencia, pero también es una oportunidad. La solución definitiva, la que muchos ignoran, la que transforma tu vida por completo, es esta: una vida entregada por completo a Cristo. No una religión, no una oración de vez en cuando, no una fe parcial, no una conexión tibia. Hablamos de una rendición real, radical, completa, de esas que nacen del quebranto, de esas que se hacen llorando de rodillas, de esas donde decís: ya no quiero vivir con el control. Tómalo vos, Jesús, saná mi alma primero y después mi cuerpo. Porque cuando el alma sana, el cuerpo reacciona. Cuando tu espíritu se alinea con la voluntad de Dios, todo tu ser empieza a restaurarse.
¿Querés cortar de raíz el mal que afecta a tu salud? ¿Querés vivir libre de ese dolor que vuelve cada tanto, de esa fatiga que no se va, de esa angustia física que nadie entiende? La medicina eterna no está en una pastilla, está en Cristo. Y su poder se activa con una decisión clara: rendirle tu vida, hablar con Él, orar con fe, caminar en obediencia, vivir en su palabra. Ahí está el secreto que tantos buscan. Ahí está el milagro que puede sostenerse en el tiempo, no solo por un día, sino para siempre. Por eso ahora te toca a vos. Nadie más puede tomar esta decisión por vos. Nadie más puede hacer esta oración por vos. Nadie más puede entregarse en tu lugar. Y si hoy querés dar ese paso, si sentís que este es tu momento, déjalo escrito como testimonio, como compromiso, como acto de fe. Comenta: yo declaro que esta oración rompe todo mal en mi salud, porque no se trata solo de repetirla, se trata de creerla, de vivirla, de hacerla tuya. Que cada palabra que salga de tu boca sea como una espada que corta toda atadura, como una medicina que entra en tu interior, como una llave que abre lo que estaba cerrado hace años. Y si lo haces con fe, algo va a pasar, no porque lo diga yo, sino porque lo promete la palabra. En Santiago 5:15 está escrito: la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. No lo dice como posibilidad, lo dice como promesa. Pero esa fe no nace de un ritual, nace de una entrega. Y esa entrega puede empezar ahora mismo si estás dispuesto a rendirte por completo. No postergues más lo que Dios quiere hacer en vos. No dejes que el miedo, la duda o la costumbre te roben este momento, porque esta oración no solo rompe el mal en tu salud, también puede romper lo que te viene atando desde hace años. Párate un segundo y mira hacia atrás. Pensá en todo lo que acabas de escuchar, en cada palabra que tocó una herida que pensabas cerrada, en cada frase que te incomodó, no porque fuera dura, sino porque fue honesta, porque por fin alguien, o mejor dicho, Dios a través de este mensaje, te dijo lo que necesitabas oír, no lo que querías, no lo que te acaricia el oído, lo que despierta el alma, lo que sacude el espíritu, lo que expone la raíz del dolor que venís arrastrando hace tanto tiempo. Este mensaje no fue solo sobre enfermedades, fue sobre vos, sobre cómo te fuiste apagando, sobre cómo tu fe, que alguna vez fue fuego, ahora es ceniza, sobre cómo empezaste a convivir con el dolor como si fuera parte de tu identidad, sobre cómo le diste espacio al miedo, a la duda, al cansancio, no de golpe, de a poco, silenciosamente, hasta que un día te miraste al espejo y ya no reconociste a la persona que solías ser, y sin darte cuenta, empezaste a sobrevivir en lugar de vivir. Pero también fue un mensaje de esperanza, porque aunque tu cuerpo se haya debilitado, aunque tu mente esté saturada, aunque tu espíritu esté agotado, todavía hay algo dentro tuyo que no se rindió, algo que te hizo quedarte hasta el final, algo que te dijo: no apagues este video, esto es para vos. Ese algo tiene nombre, y no es casualidad, es el Espíritu de Dios, tocando la puerta, buscándote como siempre lo hizo, pero esta vez con más fuerza, porque esta vez vos estás más cerca del cambio que nunca antes. Y ahora que escuchaste todo esto, tenés una decisión delante tuyo. Podés seguir igual, podés cerrar este mensaje y continuar con tu día como si nada hubiera pasado. Podés ignorar ese nudo en la garganta, esa presión en el pecho, esa convicción que te quema por dentro, o podés detenerte, respirar profundo y decir: Dios, no quiero seguir igual. Entrá en mi vida, saná mi alma, curá mi cuerpo, restaurá mi fe, porque ahora sabes la verdad. Sabes que la solución definitiva no está en lo externo, sino en lo eterno. Sabes que el camino no es la fuerza humana, sino la entrega total. ¿Y sabes por qué eso es tan poderoso? Porque cuando alguien se entrega de verdad, cuando alguien deja de jugar a tener el control, Dios no tarda en actuar. Él no necesita semanas, Él solo necesita un corazón sincero, y ese corazón puede ser el tuyo, hoy, acá, ahora. Y si llegaste hasta este punto, no te vayas sin sellar esto.
sin dejarlo grabado en algún lado, escribí en los comentarios: esta oración rompió algo dentro de mí y sé que Dios está haciendo algo nuevo. Que ese testimonio no sea para otros, sea para vos, para que cada vez que vuelvas a leerlo, recuerdes este momento, este cruce, esta frontera donde todo cambió. Porque puede que esta no haya sido una predicación tradicional, puede que no haya habido multitudes, ni luces, ni escenarios, pero hubo algo que vale más que todo eso. Hubo verdad, hubo presencia, hubo un llamado y vos lo escuchaste. Ahora que todo está dicho, ahora que escuchaste cada palabra, cada advertencia, cada promesa, cada verdad, te hago una pregunta que solo vos podés responder. ¿Cuál de estas dos historias va a ser la tuya? ¿Vas a ser como Mónica, que en medio del cansancio, del dolor, de las madrugadas interminables y los diagnósticos sin respuestas, se atrevió a quedarse un poco más? Que en vez de apagar el video, cerró los ojos y oró por primera vez en serio. Que no esperó a entender todo, sino que decidió confiar. Mónica no tenía fe perfecta, estaba rota, pero eso fue suficiente, porque Dios no necesita que estés entero para empezar, solo necesita que estés disponible, y ella lo estuvo, y Dios la sanó, no solo del cuerpo, sino del alma. O vas a ser como Esteban, que también sintió que este mensaje era para él, que también se emocionó, que también sintió esa presión en el pecho que te hace saber que Dios está presente, pero que apagó el video, lo dejó para después, y ese después se convirtió en semanas, en meses, en más dolor, más silencio, más oscuridad, hasta que un día ya nada quedaba, solo el recuerdo de que tuvo la oportunidad y la dejó pasar. Vos estás justo en el punto medio entre ambas historias, y el próximo paso que des va a definir en cuál de ellas vas a terminar. Porque no se trata de suerte, no se trata de destino, se trata de decisión. Mónica no tenía más recursos que Esteban. Lo único que hizo diferente fue responder al llamado en el momento justo. Y este puede ser ese momento para vos. No ignores lo que estás sintiendo ahora.